En una pequeña ciudad rusa, la infancia de Fyodor Dostoevsky se desarrollaba en un hogar de clase media, donde la influencia de su madre y su padre moldearía su carácter y su visión del mundo. Desde temprana edad, Fyodor mostró una curiosidad insaciable por la literatura y la filosofía. Su madre, una mujer bondadosa y culta, le leía cuentos que despertaban su imaginación. A menudo, él se perdía en las historias de héroes y tragedias, absorbido por las emociones que éstas evocaban. Sin embargo, el ambiente familiar no era completamente idílico. Su padre, un médico militar, era estricto y a menudo distante. La tensión entre sus padres creó un contraste que marcó profundamente a Dostoevsky. Esta dualidad entre el amor maternal y la rigidez paternal cultivó en él una profunda introspección. Mientras jugaba con otros niños, sus pensamientos solían desviarse hacia cuestiones más profundas. ¿Qué es la felicidad? ¿Por qué sufrimos? La juventud de Dostoevsky estuvo marcada por una intensa búsqueda de identidad. En su adolescencia, ingresó a la Academia de Ingeniería Militar de Sao Petersburgo. Aunque el entorno académico era riguroso y poco relacionado con sus intereses literarios, fue allí donde comenzó a forjar su voz única. Entre las estrictas reglas militares y los días de estudio tediosos, encontró momentos para escribir. Sus primeras obras reflejaban su lucha interna y su deseo de comprender la naturaleza humana. Mientras sus compañeros se enfocaban en las carreras tradicionales, Dostoevsky sentía que algo más lo llamaba. Las conversaciones con amigos sobre política, religión y moralidad lo llevaron a cuestionar los valores establecidos. La vida en la academia no solo desarrolló sus habilidades intelectuales, sino que también sembró las semillas de su futuro como escritor. A pesar de las presiones externas para conformarse a un camino predefinido, Dostoevsky comenzó a experimentar con sus propios pensamientos e ideas. Descubrió que el arte podía ser una forma de liberación personal y una manera de confrontar sus demonios internos. Cada página escrita era una forma de escapar de las expectativas sociales y explorar las profundidades del alma humana. Así, en medio de una familia de clase media con contradicciones y expectativas, Fyodor Dostoevsky comenzó a forjarse como un pensador rebelde. Su infancia y juventud se convirtieron en el terreno fértil donde germinarían las ideas que más tarde darían vida a sus obras maestras. Con cada experiencia vivida, cada conversación mantenida y cada libro leído, se acercaba más a convertirse en el genio literario que desafiaría al mundo con sus profundas reflexiones sobre la existencia humana. La educación y la literatura jugaron un papel fundamental en la formación de las ideas de Fyodor Dostoevsky. A medida que avanzaba en su carrera académica, se sumergió en el estudio de obras clásicas y contemporáneas, absorbiendo las lecciones de escritores como Pushkin, Gogol y Shakespeare. Cada lectura se convirtió en un diálogo interno, donde las palabras parecían susurrar verdades ocultas sobre la condición humana. La literatura no solo alimentó su imaginación, sino que también le ofreció un espejo donde reflejar sus propias luchas y anhelos. En la Academia de Ingeniería Militar, Dostoevsky encontró un ambiente que, aunque austero y regulado, lo impulsó a cuestionar lo que había aprendido hasta entonces. Los debates acalorados entre compañeros sobre filosofía y moralidad le brindaron una nueva perspectiva. Se sintió atraído por las ideas existencialistas que empezaban a florecer en Europa, contemplando el libre albedrío, la culpa y la redención. Esta curiosidad intelectual se convirtió en el motor de su creatividad, llevando a Fyodor a escribir relatos cortos que exploraban estos temas complejos. Una de sus primeras obras significativas fue Pobres gentes, que reflejaba su empatía hacia los marginados y oprimidos de la sociedad. En este texto, Dostoevsky comenzó a desarrollar su estilo único, donde los personajes eran complejos y humanos, enfrentando dilemas morales que resonaban con las luchas cotidianas del lector. La influencia de su educación se hacía evidente. Había aprendido a observar el mundo con una lente crítica, desnudando las hipocresías de la sociedad rusa. La literatura también se convirtió en una forma de resistencia personal. En momentos de crisis emocional, cuando las presiones externas amenazaban con aplastarlo, Fyodor hallaba consuelo en la escritura. Creó personajes que vivían en situaciones extremas. Cada historia era una exploración de su propia psique atormentada. El proceso creativo se transformó en un acto liberador, una manera de dar sentido a su sufrimiento y canalizarlo hacia algo trascendental.
Los años pasaron y Dostoevski continuó desarrollando su pensamiento a través del contacto con diversas corrientes filosóficas y religiosas. Su educación formal fue complementada por la experiencia vital. Los encuentros con personas influyentes y las conversaciones profundas alimentaron su visión del mundo. Este proceso no fue lineal, estuvo marcado por crisis personales y episodios de desesperación que lo llevaron a una comprensión más rica y matizada del sufrimiento humano. A medida que se consolidaba como escritor, Fiodor entendió que su misión era desafiar a sus lectores a confrontar sus propias convicciones. La literatura se volvió un vehículo para explorar temas universales como la fe, la desesperación y la redención. Cada obra publicada era un paso más hacia la verdad que buscaba, comprender el alma humana en toda su complejidad. Así, la influencia de la educación y la literatura no solo moldeó las ideas de Dostoevski, estas fuerzas convergieron para esculpir un genio literario cuya voz resonaría a través del tiempo. En cada línea escrita, se encontraba un eco de su propia búsqueda personal por significado en un mundo caótico y contradictorio. En 1849, la vida de Fiodor Dostoevski dio un giro drástico que marcaría su destino y su obra para siempre. En medio de una agitación política creciente en Rusia, Dostoevski se unió a un grupo de intelectuales que abogaban por reformas sociales y políticas. Sus ideales eran fervientes, impulsados por el deseo de ver un cambio en una sociedad que consideraba opresiva. Sin embargo, sus actividades no pasaron desapercibidas para las autoridades zaristas. La detención llegó como un rayo en un cielo despejado. Fiodor fue arrestado junto a sus compañeros y condenado a muerte. La angustia de la inminente ejecución lo llevó a una profunda introspección. En sus últimos momentos de libertad, se cuestionó sobre el sentido de su vida y su legado. Esta experiencia lo confrontó con su propia mortalidad, desnudando sus miedos y anhelos más profundos. Sin embargo, el destino le reservaba otra sorpresa. Justo antes de ser ejecutado, su pena fue conmutada a trabajos forzados en Siberia. Esta segunda oportunidad en la vida representó un cambio radical en su perspectiva. La dureza del exilio y las privaciones extremas vividas en los campos de trabajo forzados se convirtieron en el crisol donde se templó su carácter y su talento literario. La experiencia del cautiverio fue dolorosa, pero también liberadora. Le dio tiempo para reflexionar sobre la condición humana, el sufrimiento y la redención. En medio del sufrimiento físico y emocional, Dostoevski comenzó a comprender las complejidades del alma humana de una manera más profunda. Los encuentros con otros prisioneros, cada uno con sus propias historias de vida y desesperación, ampliaron su visión del mundo. La soledad y la privación lo llevaron a escribir cartas secretas, donde plasmaba sus pensamientos sobre la vida, la fe y la libertad. Estas reflexiones serían semillas para futuros personajes que habitarían sus novelas, quienes enfrentarían dilemas morales similares y buscarían respuestas en medio del caos existencial. A través de esta experiencia brutal, Dostoevski descubrió que el sufrimiento podía ser transformador. La detención no solo lo esculpió como escritor, también le otorgó una nueva visión del amor y la compasión hacia los demás. Comprendió que cada ser humano lleva consigo una carga de sufrimiento que puede ser tanto una fuente de tormento como de conexión genuina con los demás. Cuando finalmente fue liberado después de varios años, Fiodor regresó a la sociedad con una nueva misión: explorar los abismos del alma humana a través de su escritura. Su voz literaria emergió más fuerte y resonante que nunca. Las experiencias vividas en prisión se convirtieron en el núcleo temático de sus obras posteriores, donde abordaría cuestiones sobre el perdón, la culpa y la búsqueda de redención. Cada novela que escribió tras su liberación estaba impregnada de esa angustia existencial que había experimentado en Siberia. La exploración del sufrimiento humano se convirtió en un hilo conductor inquebrantable en sus obras maestras como Crimen y Castigo y Los hermanos Karamazov. Dostoevski utilizó su pluma como herramienta para invitar a los lectores a confrontar sus propios demonios internos. La detención no solo esculpió un genio literario, forjó un ser humano que entendía profundamente las luchas del espíritu humano. Así, Fiodor Dostoevski se convirtió no solo en un escritor reconocido mundialmente, sino en un faro para aquellos que buscan significado en medio del sufrimiento y la adversidad. La condena a trabajos forzados en Siberia fue un punto de inflexión en la vida de Fiodor Dostoevski, una experiencia que lo marcaría profundamente y daría forma a su obra futura. Al llegar al campo de prisioneros,
se enfrentó a un entorno brutal y desolador, donde la vida humana parecía despojada de valor. La dura realidad de la prisión contrastaba con sus ideales de justicia y cambio social, dejándolo en un estado de confusión y desesperación. Los días se deslizaban entre el frío intenso y el trabajo agotador, mientras sus pensamientos luchaban por encontrar un sentido en medio del sufrimiento. Cada mañana, los prisioneros eran despertados antes del amanecer para realizar trabajos extenuantes que parecían interminables. En este contexto, Dostoevski fue testigo de la fragilidad humana, hombres reducidos a sombras de sí mismos, atrapados entre la desesperanza y la lucha por sobrevivir. Sin embargo, en este ambiente hostil, comenzó a cultivar una resiliencia inesperada. La privación y el sufrimiento físico le otorgaron una nueva perspectiva sobre la vida. A través de las interacciones con otros prisioneros, cada uno con su propia historia de dolor y redención, Dostoevski empezó a comprender la complejidad del alma humana. Las conversaciones que mantenía en medio del caos eran profundas y reveladoras. En ellas encontraba ecos de sus propias preguntas existenciales. El sufrimiento compartido se convirtió en un hilo conductor entre los prisioneros, un recordatorio constante de que cada uno llevaba consigo una carga invisible. Fiodor notó que esta conexión podía ser tanto una fuente de consuelo como un profundo recordatorio de la soledad inherente a la condición humana. Este entendimiento lo llevó a reflexionar sobre el amor y la compasión, conceptos que se tornaron vitales para su propia sanación emocional. La escritura se convirtió en un refugio secreto durante estos años oscuros. A pesar de las restricciones impuestas por su situación, logró crear pequeños manuscritos donde plasmaba sus pensamientos más íntimos sobre el sufrimiento, el perdón y la búsqueda de sentido. Estas cartas eran más que simples palabras, eran una forma de resistencia ante la deshumanización que experimentaba. A través de ellas, Dostoevski buscaba no solo entender su propio dolor, sino también ofrecer consuelo a aquellos que leían sus reflexiones. La experiencia traumática en Siberia no solo esculpió su carácter, también transformó su visión sobre la redención. Comenzó a contemplar cómo el sufrimiento podía ser un camino hacia la iluminación espiritual. La idea de que cada ser humano tiene dentro de sí la capacidad para cambiar y encontrar la luz en medio de la oscuridad se convirtió en un pilar fundamental en su pensamiento. Con el tiempo, estas ideas germinaron en su escritura posterior. Sus personajes comenzaron a encarnar las luchas morales y existenciales que había observado durante su encarcelamiento. La lucha entre el bien y el mal, las complejidades del libre albedrío y la posibilidad de redención se convirtieron en temas recurrentes en sus novelas. Al salir de prisión, Fiodor Dostoevski no solo era un hombre liberado físicamente, era un ser transformado por su sufrimiento. La experiencia en Siberia lo había llevado a confrontar sus propios demonios internos y había cimentado su compromiso con explorar las profundidades del alma humana. Cada página escrita después de su liberación resonaba con esa angustia existencial vivida en los campos de trabajo forzado, invitando a los lectores a explorar sus propias luchas internas. Así, lo que comenzó como una condena cruel se transformó en una poderosa herramienta para el autodescubrimiento y el crecimiento personal. A través del dolor y la adversidad, Dostoevski emergió como un faro literario capaz de iluminar los rincones más oscuros del espíritu humano, ofreciendo esperanza a aquellos que se enfrentan al sufrimiento con valentía y autenticidad. En los confines gélidos de Siberia, donde la libertad parecía un eco distante, Fiodor Dostoevski comenzó a tejer reflexiones profundas sobre la condición humana. Cada día que pasaba entre las sombras de la prisión, el concepto de libertad se tornaba más complejo y multifacético. La opresión física no solo limitaba su movimiento, sino que también obligaba a su mente a explorar las cadenas invisibles que ataban a cada ser humano a sus propios miedos y deseos. La privación de su libertad corporal llevó a Dostoevski a cuestionar la verdadera naturaleza de la libertad. ¿Era simplemente la ausencia de barrotes, o había algo más profundo en juego? En medio del frío extremo y el sufrimiento compartido con otros prisioneros, comprendió que muchos llevaban sus propias prisiones internas, cargas de culpa, desesperación y anhelos insatisfechos. Esta comprensión lo llevó a reflexionar sobre cómo el sufrimiento podía ser una forma de esclavitud psicológica, tan poderosa como los grilletes físicos. A través de interacciones con sus compañeros de infortunio, Fiodor comenzó a ver la resiliencia del espíritu humano. Algunos prisioneros, a pesar de sus condiciones desoladoras,
mantenían una chispa de esperanza. En sus conversaciones, descubrían maneras de encontrar significado en el dolor. Esta observación lo llevó a entender que la libertad no siempre se relaciona con el entorno físico. En cambio, puede ser un estado mental cultivado a través de la aceptación y la compasión hacia uno mismo y hacia los demás. En este ambiente hostil, Dostoevski se dio cuenta de que el sufrimiento compartido podía crear vínculos profundos entre las personas. A menudo, los prisioneros se reunían para contar historias, compartir recuerdos y encontrar consuelo en las experiencias ajenas. Estas conexiones se convirtieron en un recordatorio constante de que, aunque físicamente estaban encarcelados, espiritualmente podían alcanzar nuevas alturas. La solidaridad entre ellos transformó su dolor en un acto colectivo de resistencia. La escritura emergió como un acto de libertad personal. A través de sus notas y reflexiones secretas, Fiodor buscaba escapar de las limitaciones impuestas por su entorno. Cada palabra escrita era una afirmación de su existencia, una forma de resistir al desánimo y reivindicar su humanidad frente a la brutalidad. En este proceso creativo, encontró una voz propia que le permitió abordar temas universales como el perdón y la redención desde una perspectiva íntima y profunda. La experiencia del encarcelamiento lo llevó también a considerar el papel del destino y el libre albedrío. En un entorno donde todo parecía dictado por fuerzas externas e incontrolables, Dostoevski reflexionó sobre cómo cada individuo tiene el poder de elegir su respuesta ante el sufrimiento. Esta idea se convirtió en un eje central en su obra literaria, la noción de que cada ser humano es responsable de su propia libertad interior, incluso cuando las circunstancias son adversas. Los años en prisión no solo fueron un periodo de tortura física, fueron también una etapa crucial para el desarrollo del pensamiento filosófico de Dostoevski. La lucha interna entre la desesperanza y la búsqueda del sentido se reflejó en sus escritos posteriores, donde exploraría las tensiones entre lo divino y lo terrenal, entre el bien y el mal. A medida que su comprensión sobre la condición humana se profundizaba, comenzaba a vislumbrar la posibilidad del Redentor en cada individuo. En sus reflexiones sobre la libertad durante este tiempo oscuro, Fiodor llegó a entender que el verdadero desafío radica en liberarse de las cadenas internas que todos llevamos. Cada ser humano enfrenta sus propias prisiones, traumas pasados, expectativas sociales o luchas internas que los mantienen atados. Esta revelación se convertiría en un tema recurrente en sus obras literarias futuras, donde invitaría al lector no solo a confrontar sus propios demonios internos, sino también a buscar formas de redención y conexión auténtica con los demás. Así, lo que inicialmente parecía ser una condena despiadada se transformó en un viaje interno hacia la comprensión profunda del alma humana. Las experiencias vividas durante su encarcelamiento moldearon no solo al escritor que conocemos hoy en día, sino al pensador capaz de desafiar las nociones convencionales sobre la libertad y el sufrimiento. En cada línea escrita después de esos años oscuros resonaría la verdad aprendida, que aunque las circunstancias externas puedan limitar nuestra libertad física, nunca pueden encadenar completamente nuestro espíritu ni nuestra capacidad para amar y encontrar significado en medio del sufrimiento. A dor e o sofrimento se tornaram, para Fyodor Dostoevsky, fontes inestimáveis de inspiração que moldaram sua literatura e seu entendimento da condição humana. Em cada página escrita após sua libertação, ele destilou a essência de suas experiências mais sombrias, transformando as feridas em palavras que ecoavam a luta interna de muitos. Através do sofrimento, ele encontrou não apenas um tema central em suas obras, mas também um veículo poderoso para explorar a complexidade das emoções humanas. Em suas obras, Dostoevsky retratou personagens que enfrentavam dilemas morais profundos e sofrimentos existenciais. Ele sabia que a dor não era um fim em si mesma, mas uma porta de entrada para uma compreensão mais profunda do ser. Cada personagem, seja Raskolnikov em Crime e Castigo ou Ivan Karamazov em Os Irmãos Karamazov, refletia as lutas que ele mesmo havia enfrentado, a busca pela redenção, a luta contra a culpa e o desejo ardente de encontrar significado em um mundo caótico. Através dessas narrativas, ele desafiava seus leitores a confrontar suas próprias dores e dúvidas. Dostoevsky acreditava que o sofrimento poderia levar à compaixão. Ele observou que, ao enfrentar suas próprias batalhas internas, muitas vezes se tornava mais empático em relação aos outros. Essa conexão com o sofrimento alheio foi um tema recorrente em sua obra. Em Os Demônios, por exemplo,
Os personagens lidam com suas crises pessoais e ideológicas, revelando como as convicções extremas podem desencadear tragédias. Dostoiévski usou essas histórias para ilustrar a fragilidade da alma humana e o potencial para autodestruição quando imersa na dor. A experiência da dor se tornou também uma ferramenta de autoconhecimento. Ao escrever sobre suas experiências, Dostoiévski explorou os limites da psique humana e o impacto do sofrimento nas relações interpessoais. Ele entendia que cada pessoa carrega consigo uma bagagem emocional que influencia suas ações e decisões. Essa percepção permitiu-lhe criar personagens tridimensionais cujas lutas ressoavam com a realidade do leitor. Ele também começou a ver o sofrimento como um catalisador para a transformação pessoal. Através das dificuldades enfrentadas, tanto na vida quanto na ficção, Dostoiévski trouxe à tona a ideia de que é possível encontrar força na adversidade. Os momentos mais sombrios poderiam ser oportunidades para crescimento e descoberta espiritual. Suas reflexões sobre o sofrimento se tornaram uma mensagem de esperança. Mesmo nas circunstâncias mais desoladoras, há espaço para a renovação e a busca por um propósito maior. Além disso, Dostoiévski utilizou sua própria dor como combustível criativo. A solidão sentida durante os anos de encarceramento e as provações enfrentadas se tornaram fontes de inspiração para sua escrita. Ele aprendeu a canalizar seu desespero em arte. Cada palavra escrita era uma afirmação de sua resistência ao desânimo. Essa habilidade de transformar a dor em beleza literária é o que fez sua obra ressoar através das gerações. Assim, em vez de permitir que o sofrimento o definisse ou o consumisse, Dostoiévski escolheu usá-lo como uma lente através da qual explorar as profundezas da experiência humana. As lições extraídas de sua própria vida foram universais. Todos nós enfrentamos nossas batalhas e podemos usar nossas dores como impulso para crescer, mudar e conectar-nos uns aos outros. Por meio da dor e do sofrimento, Fyodor Dostoiévski esculpiu não apenas sua identidade como escritor, mas também um legado literário que continua a inspirar pessoas ao redor do mundo. Sua habilidade de transformar experiências traumáticas em narrativas ricas e significativas convida os leitores a refletir sobre suas próprias vidas e desafios, mostrando que mesmo nas trevas mais profundas pode haver luz, uma luz que brilha através da compreensão mútua e da busca pelo sentido no sofrimento compartilhado.